¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuánto avances, siempre estás un paso atrás de salir de la dependencia en la que el sistema quiere mantenerte? Los gobiernos repiten un mismo discurso: libertad financiera, crecimiento, estabilidad. Pero detrás de esas palabras bonitas se esconde una verdad que casi nadie se atreve a decirte. La historia revela que, una y otra vez, los gobernantes han usado trucos financieros secretos para mantenerte atrapado, mientras ellos acumulan poder y riqueza. Y lo más inquietante es que estas trampas no son nuevas. Han sido recicladas durante siglos, disfrazadas con diferentes nombres, pero siempre con un mismo objetivo: mover la riqueza hacia arriba y dejar a la mayoría en dependencia. Y hoy vas a descubrir cómo lo hicieron y cómo lo siguen haciendo contigo. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Empecemos con el truco más antiguo y al mismo tiempo el más sencillo de todos: la inflación. Puede que hayas escuchado este término muchas veces, pero pocas personas entienden lo que realmente significa y cómo impacta directamente en tu bolsillo. Cuando un gobierno gasta más dinero del que puede recaudar mediante los impuestos, se encuentra en una encrucijada. Tiene dos caminos. El primero es ser transparente, admitir el déficit y aumentar los impuestos para cubrir ese hueco, algo que resulta políticamente muy arriesgado porque ningún ciudadano quiere ver cómo le quitan más de lo que ya entrega. El segundo camino es mucho más sutil, y es aquí donde entra la trampa: devaluar la moneda. ¿Qué significa eso? Reducir poco a poco el valor real de cada billete y de cada moneda que tienes en tus manos. Es como si lo que hoy compras con 10, mañana solo alcanzara para 7 u 8. Nadie te quita tu dinero directamente, pero de repente vale mucho menos. Es un impuesto invisible que no aparece en ningún documento, pero que termina drenando tus ahorros y tu capacidad de compra. La antigua Roma dominaba este arte de engaño. En el siglo III después de Cristo, los emperadores, enfrentando gastos militares gigantescos, recurrieron a esta táctica. El denario, una moneda que en sus inicios contenía plata casi pura, fue degradándose lentamente. Los gobernantes empezaron a reducir la cantidad de plata y a reemplazarla con cobre, dejando apenas una fina capa de plata en la superficie para que siguiera brillando como antes. Desde fuera parecía la misma moneda, pero en esencia ya no valía lo mismo. El imperio hacía como si nada hubiera cambiado, como si el denario siguiera teniendo la misma fuerza, pero todos los que lo usaban terminaron pagando el precio. La inflación comenzó a dispararse. Los ahorros de las familias se deshacían como arena entre los dedos y los salarios nunca alcanzaban para seguir el ritmo. Fue, literalmente, un impuesto silencioso sobre toda la población, una forma de financiarse a costa de la gente común. Y lo más impactante es que este truco no quedó enterrado en el pasado. Lo seguimos viendo hoy, disfrazado bajo otro nombre y aplicado de otra manera. En lugar de casas de moneda imperiales, tenemos bancos centrales. En vez de reducir el contenido de plata de una moneda, se imprime dinero sin respaldo o se manipulan las tasas de interés. El resultado es el mismo. Tu dinero pierde valor, tu esfuerzo vale menos y la riqueza se concentra en las manos de quienes controlan las reglas del juego. La Edad Media trajo consigo otra versión de este juego de manipulación financiera, un truco que en su momento parecía normal, pero que en realidad escondía un gran abuso: los préstamos forzosos. Imagina esto: los monarcas de Inglaterra, Francia y España se encontraban constantemente en apuros económicos. Necesitaban dinero rápido para financiar sus guerras, mantener sus palacios o sostener su corte. ¿De dónde lo sacaban? De los comerciantes y de los gremios más ricos. Pero aquí está lo interesante. Estos llamados préstamos no eran voluntarios, como te lo podrían hacer creer. Eran obligatorios. Si eras un comerciante adinerado y la corona te pedía oro o plata, no podías negarte. Si lo hacías, las consecuencias eran terribles: multas excesivas, confiscación de tus bienes e incluso represalias que podían costarte tu negocio o tu vida. Era como un impuesto disfrazado de colaboración patriótica. El rey podía presentarlo como un deber hacia el reino, como un sacrificio por la patria, pero en el fondo no era más que coerción. Y lo curioso es que para calmar a estos prestamistas obligados, la corona a veces prometía devolver el dinero con intereses. Sin embargo, esa promesa rara vez se cumplía en su totalidad. Cuando el reembolso llegaba era tarde o en una moneda devaluada que ya no valía lo mismo, o simplemente nunca se pagaba. De esa manera, los reyes mantenían sus lujos y sus ejércitos, mientras los comerciantes quedaban sin opciones: entregar su capital o enfrentarse a la furia de la monarquía. Era una jugada maestra de manipulación,
un sistema de presión que funcionó durante siglos. Con el tiempo, esta práctica evolucionó. Para el siglo XVII, el truco dejó de ser un simple préstamo forzoso y se transformó en algo mucho más sofisticado, el propio sistema financiero. En 1694, Gran Bretaña creó el Banco de Inglaterra, y esto no ocurrió por generosidad ni por un afán de organización. La razón era clara. El gobierno necesitaba enormes sumas de dinero para librar sus guerras contra Francia. ¿Cómo funcionaba este nuevo modelo? Los inversores más ricos compraban bonos del Estado, básicamente préstamos a gran escala. A cambio, la corona garantizaba el pago de intereses. ¿Y de dónde salía ese dinero? De los impuestos. Pero aquí está la trampa. No eran los ricos quienes cargaban con ese peso. Eran las personas comunes las que terminaban financiando esos intereses, pagando más aranceles sobre productos básicos de la vida diaria. La sal, la cerveza, la tela. En pocas palabras, los ricos prestaban su dinero al gobierno, obtenían intereses seguros y crecían todavía más en riqueza, mientras que el pueblo pagaba el precio a través de impuestos cada vez más altos. Era un sistema de transferencia de riqueza disfrazado bajo el elegante nombre de finanzas nacionales. Y lo más revelador es que este patrón no desapareció, se consolidó tanto que aún hoy persiste. De hecho, las inversiones más seguras del mundo siguen siendo prestar dinero a los gobiernos. Y esos rendimientos, esos intereses, todavía se garantizan con el trabajo, el consumo y los impuestos de las mayorías. Lo que empezó en la Edad Media y se institucionalizó en el siglo XVII se convirtió en la base de la relación entre gobernantes y ciudadanos. Unos prestan, otros pagan y siempre son los mismos quienes terminan beneficiándose. Si damos un salto hasta el mundo moderno, verás que los trucos financieros no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Hoy están en todas partes, muchas veces disfrazados de políticas públicas o decisiones necesarias. Tomemos como ejemplo uno de los más usados, el gasto deficitario. Los gobiernos, en lugar de limitarse a lo que recaudan, acumulan deudas enormes. ¿Cómo lo hacen? Emiten bonos que son comprados por inversores privados, bancos internacionales y hasta potencias extranjeras. A ti, como ciudadano, te lo presentan como una medida pensada para generar desarrollo. Dicen que es para construir infraestructura, crear empleos o financiar programas sociales que mejorarán tu calidad de vida. Pero si miras con atención a dónde va realmente gran parte de ese dinero, el panorama cambia. Una gran porción termina en manos de contratistas de defensa, en subsidios que favorecen a corporaciones gigantes o en rescates financieros para empresas que ya estaban en problemas por su propia mala gestión. El discurso oficial siempre habla del pueblo, pero los resultados muestran que el flujo real de riqueza se dirige hacia arriba, hacia quienes ya controlan el capital. Y cuando llega el momento de pagar esa deuda, el truco se vuelve evidente. Los gobiernos nunca recortan de los sectores más privilegiados, nunca tocan directamente los beneficios de los más ricos. ¿Qué hacen? Suben los impuestos que afectan principalmente a la clase trabajadora, permiten que la moneda se devalúe a través de la inflación o reducen prestaciones sociales que la mayoría necesita en su día a día. El resultado es que la deuda que se presentó como para el pueblo termina pagándola el pueblo, mientras que las ganancias se concentran en los tenedores de bonos y en aquellos que siempre están en la cima. Y luego están los rescates, otra de las jugadas más descaradas del sistema moderno. Piensa en la crisis financiera del 2008. Los grandes bancos habían estado jugando con fuego durante años, haciendo apuestas imprudentes en mercados especulativos que terminaron empujando a la economía global al borde del colapso. ¿Qué ocurrió cuando todo se derrumbó? No fueron los bancos los que asumieron la pérdida. Fueron los contribuyentes comunes, millones de personas como tú, quienes tuvieron que pagar la cuenta a través de rescates gubernamentales gigantescos financiados con dinero público. Lo más indignante es lo que pasó después. En lugar de aprender la lección, esos mismos bancos que habían provocado el desastre fueron rescatados, saneados y salieron del otro lado más grandes, más poderosos y más concentrados que antes. El truco era simple pero brutal. Privatizar las ganancias cuando todo va bien y socializar las pérdidas cuando todo va mal. Y al público se le vendió la idea de que era necesario, que no había otra opción, que se hacía para salvar el sistema. Pero el sistema que se salvó no era el tuyo, era el suyo. Y lo más impactante es que este patrón se ha repetido más de una vez. Incluso la manera en que los gobiernos gestionan las pensiones y la jubilación es, en realidad, un auténtico juego de manos. Durante décadas, millones de personas han trabajado con la esperanza de asegurar un futuro estable, confiando en que el dinero que aportaban mes a mes a esos sistemas administrados por el Estado estaría allí cuando llegara el momento de retirarse.
Esa ha sido siempre la promesa. Tú aportas ahora, y cuando lo necesites, ese dinero te será devuelto en forma de una pensión que te permitirá vivir con dignidad. Pero aquí está el truco que casi nadie te explica. En muchos países los gobiernos no ahorran ese dinero de verdad. No lo guardan en una cuenta especial destinada a tu futuro. Lo que hacen en la práctica es gastarlo casi de inmediato para cubrir los gastos corrientes, infraestructura, sueldos públicos, programas sociales, rescates financieros y hasta campañas políticas disfrazadas de proyectos. Y en lugar de dejar el dinero real, colocan pagarés, simples promesas de pago que dependen de que en el futuro otros trabajadores sigan aportando al sistema. Lo que parece un fondo sólido de jubilación es, en esencia, un mecanismo que se sostiene mientras entran nuevas generaciones de contribuyentes. Es un esquema Ponzi a escala nacional, disfrazado con un lenguaje oficial que le da apariencia de legalidad y estabilidad. Mientras la base de contribuyentes se mantiene amplia y la población es joven, el sistema puede seguir funcionando. Los que aportan hoy pagan las pensiones de quienes ya están jubilados, y el ciclo continúa. Pero el verdadero problema aparece cuando la demografía empieza a cambiar, cuando la población envejece, cuando nacen menos niños y cuando la fuerza laboral se reduce en comparación con el número de jubilados, la ecuación deja de cerrar. De pronto, el sistema se vuelve insostenible porque hay menos personas aportando y más personas cobrando. ¿Y entonces qué sucede? Los gobiernos se ven obligados a aumentar la edad de jubilación, reducir beneficios o subir impuestos para intentar tapar el agujero. En otras palabras, tú pasaste décadas confiando en que el dinero estaría allí esperándote, pero la realidad es que tu jubilación depende de que otros, en el futuro, sigan trabajando y pagando cada vez más para sostener un sistema que ya muestra grietas profundas. Es una verdad incómoda que rara vez se dice en voz alta, porque cuestiona una de las promesas más sagradas que cualquier gobierno le hace a sus ciudadanos, la de un retiro seguro. Observa con atención el patrón, porque ahí está la clave para entender cómo opera este juego. En cada etapa de la historia, el truco se basa en algo muy simple pero tremendamente efectivo: la percepción. Lo que te dicen es distinto de lo que realmente está ocurriendo. Al público se le asegura que la inflación es sinónimo de crecimiento económico, cuando en realidad lo que se está produciendo es una pérdida silenciosa del valor de tu dinero. A los préstamos forzosos se les disfrazaba con palabras como deber o sacrificio patriótico, cuando en el fondo eran formas de coerción y confiscación encubierta. La deuda nacional se vende como inversión en el futuro, cuando lo que hace es hipotecar a las próximas generaciones. Los rescates financieros se presentan como estabilidad necesaria, aunque lo que en realidad hacen es salvar a los mismos que provocaron la crisis, y los recortes de pensiones se camuflan como simples reformas, cuando detrás lo que hay es un ajuste que recae sobre los más vulnerables. ¿Ves el patrón? El lenguaje siempre enmascara la realidad. La narrativa oficial es atractiva, está cuidadosamente diseñada para sonar razonable, incluso inevitable. Pero detrás de esas palabras elegantes, lo que existe es una transferencia constante de riqueza, de la mayoría hacia la minoría, de los de abajo hacia los de arriba. Y lo más inquietante es que este truco ha funcionado durante siglos, generación tras generación, porque la mayoría de la gente nunca estudia historia económica, rara vez comprende cómo operan los sistemas financieros y casi nunca identifica la trampa hasta que ya es demasiado tarde. En las últimas décadas, los trucos no solo se han mantenido, sino que se han vuelto mucho más sofisticados. Un ejemplo claro es la llamada flexibilización cuantitativa. Puede sonar como un término técnico complicado, diseñado justamente para que la mayoría desconecte al escucharlo. Pero lo que significa en la práctica es que los bancos centrales crearon billones de dólares literalmente de la nada, con el argumento de que era necesario para estabilizar los mercados financieros después de una crisis. ¿Y qué pasó cuando ese dinero entró en circulación? Los precios de los activos más codiciados, acciones, bonos, bienes raíces, se dispararon. ¿Quiénes se beneficiaron? Los que ya tenían grandes inversiones, es decir, los ricos. Para el hogar promedio, para la familia que apenas tiene un ahorro en el banco y ninguna participación en los mercados bursátiles, los beneficios fueron casi invisibles. En cambio, lo que sí sintieron fueron las consecuencias negativas. Un mercado distorsionado en el que todo parecía más caro y un costo de vida que seguía subiendo sin freno. Ese fue el verdadero truco de la flexibilización cuantitativa. Se presentó como una medida para salvar el sistema, pero en realidad lo que hizo fue salvar a los más ricos, blindar sus fortunas y aumentar todavía más la brecha de desigualdad. Mientras tanto, para todos los demás, la creación de dinero se tradujo en inflación, en pérdida de poder adquisitivo y en la sensación constante de que cada día cuesta más llegar a fin de mes.
Y lo más sorprendente es que, tal como en épocas pasadas, la mayoría aceptó la explicación oficial sin cuestionar lo que había detrás. Otra de las artimañas más comunes en la era moderna es lo que podríamos llamar tributación encubierta. En lugar de aumentar de forma directa los impuestos sobre la renta, que sería impopular y generaría rechazo inmediato, los gobiernos optan por métodos mucho más sutiles. Usan mecanismos como los impuestos sobre las ventas que afectan cada producto que compras, los impuestos sobre los combustibles que se reflejan en todo el transporte y en el costo de los bienes básicos y sobre todo el truco favorito, la inflación. Piensa en esto. Cuando los precios suben más rápido que tus salarios, la diferencia no es un simple desajuste económico. Esa brecha funciona como un verdadero impuesto oculto sobre tu ahorro y sobre tu poder adquisitivo. Cada vez que llenas el carrito en el supermercado y notas que con el mismo dinero puedes comprar menos, estás experimentando en carne propia este impuesto silencioso. Los gobiernos lo saben y, de hecho, se benefician de ello. ¿Por qué? Porque la inflación, aunque para ti significa pérdida, para ellos reduce el valor real de sus deudas. Lo que deben pagar en el futuro vale menos en términos reales, así que sus compromisos se vuelven más fáciles de manejar. Lo que para ti es erosión de libertad financiera, para ellos es un alivio contable. Y ese es el punto central. La inflación no es simplemente un accidente económico que aparece de la nada. Es uno de los trucos más consistentes que los gobiernos han utilizado a lo largo de la historia para trasladar el costo de sus excesos directamente a tus hombros, sin siquiera admitirlo de manera abierta. Y no termina ahí. Existe otra jugada más sofisticada, conocida como captura regulatoria. A simple vista, las regulaciones se presentan como normas diseñadas para proteger al ciudadano común. Te dicen que estas leyes y controles están allí para garantizar que los productos sean seguros, que los mercados sean justos y que las grandes empresas no abusen de su poder. Pero la realidad es muy distinta. Una y otra vez la historia demuestra que las industrias más poderosas encuentran la manera de influir en los mismos reguladores que se supone deben vigilarlas. ¿Cómo lo hacen? Con lobby, con puertas giratorias entre altos cargos públicos y corporaciones privadas, con financiamiento político y con presión económica. El resultado es que los gobiernos usan la regulación como un disfraz, como un teatro en el que parecen protectores del pueblo, mientras que tras bambalinas las grandes corporaciones son las que escriben las reglas a su medida, crean lagunas legales, trabas burocráticas que frenan a posibles competidores y estructuras que aseguran que las ganancias sigan fluyendo hacia ellos sin interrupción. Al final, lo que parecía protección es control, y lo que parecía justicia es un mecanismo para consolidar aún más el poder de quienes ya lo tenían. Una vez más, el lenguaje es el truco. Lo llaman regulación, pero en realidad es captura. Lo llaman equilibrio, pero en realidad es un sistema que trabaja en contra de tu libertad financiera y a favor de quienes dominan los mercados. Los gobiernos también utilizan algo que, a primera vista, parece inofensivo, pero que en realidad es una de sus armas más efectivas, la complejidad misma. Y cuando digo complejidad, me refiero a un entramado de normas, leyes y mecanismos tan enredados que la mayoría de las personas jamás podrá descifrarlos. Códigos tributarios de miles de páginas que solo un puñado de expertos logra entender. Instrumentos financieros tan complicados que parecen escritos en otro idioma. Presupuestos gubernamentales repletos de partidas ocultas, transferencias confusas y números disfrazados. Todo esto forma parte de un escenario diseñado para que el ciudadano común se pierda en el camino. Piensa en ello. Si no entiendes cómo funciona tu propio sistema tributario, ¿cómo puedes darte cuenta de si estás pagando de más? Si no comprendes los mecanismos financieros que los gobiernos y los bancos utilizan, ¿cómo puedes detectar cuándo están moviendo la riqueza en tu contra? La complejidad se convierte en un camuflaje perfecto. Cada cláusula, cada tecnicismo, cada gráfico incomprensible en un presupuesto actúa como una cortina de humo. Mientras tú tratas de entender lo básico, ellos ya han diseñado mecanismos para transferir dinero de la mayoría hacia la minoría, y lo hacen sin que nadie lo cuestione. Lo más inquietante es que este truco juega directamente con tu percepción, porque cuando no puedes ver con claridad cómo ocurre la transferencia de riqueza, tampoco puedes resistirla. Es como si estuvieras dentro de un laberinto sin salida. Mientras intentas encontrar la puerta, el juego ya está decidido en tu contra. Los que dominan la complejidad se convierten en los guardianes del sistema, mientras que la mayoría de la población queda atrapada en la ignorancia forzada. Así, la complejidad no es un error administrativo ni un exceso burocrático. Es un mecanismo intencional, una estrategia de camuflaje que protege a quienes controlan el poder y que mantiene a la gente común en desventaja.
Y cuanto más complejo se vuelve el sistema, más difícil resulta para ti seguir el rastro del dinero, reclamar lo que es justo o siquiera comprender dónde empieza y dónde termina la trampa. ¿Por qué importa todo esto en este preciso momento? Porque los trucos de los que hemos hablado no quedaron en los libros de historia. Siguen vigentes, y lo más alarmante es que cada vez se aceleran con mayor intensidad. Hoy lo estás viviendo tú mismo. La inflación se come los ahorros que tanto esfuerzo te costó reunir. Lo que antes podías comprar con tu salario ahora apenas alcanza para lo básico. Esa diferencia se siente cada vez que vas al mercado, cada vez que pagas una factura, cada vez que comparas lo que ganas con lo que gastas. Al mismo tiempo, la carga de la deuda crece año tras año. Los gobiernos, en lugar de reducir sus compromisos, se endeudan todavía más, y esa bola de nieve termina empujando hacia abajo, cargándose sobre tus hombros y sobre los de millones de personas comunes. El resultado es un sistema que parece diseñado a propósito para que trabajes cada vez más, para que inviertas más horas de tu vida y aún así obtengas menos riqueza real. Y mientras tú luchas por mantenerte a flote, la élite financiera, los que conocen y controlan estas reglas ocultas, se fortalecen como nunca. Y aquí está la cruda realidad que pocos se atreven a decir en voz alta. La mayoría de la gente nunca escapará de estas trampas, y no es porque les falte capacidad o inteligencia, sino porque ni siquiera se dan cuenta de que están siendo engañados. Viven convencidos de que la inflación es algo natural, como si fuera un fenómeno del clima que simplemente hay que aceptar. Ven los impuestos como un castigo inevitable, como si no existiera otra manera de sostener a un Estado que gasta sin medida, y cuando se producen rescates financieros, lo interpretan como actos de misericordia, como medidas necesarias para salvar un sistema que, en teoría, también los protege a ellos. El problema es que creen en los mensajes oficiales del gobierno y de las instituciones financieras, en lugar de mirar hacia atrás y estudiar la historia económica, que una y otra vez demuestra cómo se repiten las mismas jugadas. Y esa ignorancia, esa falta de conciencia, es la trampa más poderosa de todas. Porque un pueblo que no entiende cómo funciona el dinero, que no reconoce los trucos, que no cuestiona las narrativas, es un pueblo que permanece dócil, atrapado y completamente controlado. Esa es la mayor victoria del sistema. Mantenerte convencido de que todo esto es normal, mientras ellos siguen acumulando poder y riqueza a tu costa. Si conoces los trucos, te conviertes en alguien mucho más difícil de manipular. Esa es la clave. El conocimiento es el antídoto contra la manipulación. Por eso la gran pregunta es, ¿qué deberías sacar en claro de todo lo que hemos visto hasta ahora? Primero, nunca te quedes solo con lo que dicen los titulares o los discursos oficiales. Detrás de cada anuncio, detrás de cada promesa de estímulo o de reforma, siempre existe un beneficiario principal. Pregúntate siempre, ¿quién gana primero con esta medida? Porque rara vez es la persona común. Cuando escuches hablar de estímulos económicos, de rescates o de programas millonarios, observa hacia dónde fluye el dinero realmente, y descubrirás que las primeras manos que lo reciben siempre son las más poderosas. Segundo, cuando veas que la inflación sube, no la interpretes como simple mala suerte o como un accidente inevitable de la economía. Recuerda que la inflación es, en gran parte, el resultado de decisiones políticas deliberadas. No se trata de un fenómeno misterioso que aparece de repente, sino de una herramienta que los gobiernos han utilizado durante siglos para trasladar sus problemas financieros hacia ti. Entender eso cambia la forma en que miras tus ahorros, tu salario y tu futuro. Tercero, y quizá lo más importante, comienza a construir riqueza real fuera de las trampas que el sistema diseña para ti. Piensa en activos que puedan mantener o incluso aumentar su valor cuando la moneda pierde fuerza. Puede tratarse de bienes raíces, de metales preciosos, de conocimientos y habilidades que siempre serán valiosas, o incluso de negocios que generen ingresos sin depender completamente de las reglas que dicta el sistema financiero tradicional. Esa es tu manera de protegerte y de escapar, al menos en parte, de una maquinaria que está diseñada para beneficiarse a tu costa. Y hay algo más que no puedes olvidar. Nunca des por sentado que el sistema está de tu lado simplemente porque te lo repiten constantemente. El hecho de que los gobiernos o las instituciones financieras digan que actúan para tu bienestar no significa que realmente lo hagan. La historia está llena de ejemplos que lo demuestran. Y aunque dicen que la historia no se repite exactamente, sí rima. Y si no la entiendes, puede aplastarte sin que lo notes. Los trucos financieros que arruinaron a los ciudadanos de la antigua Roma, aquellos que destruyeron los ahorros de generaciones enteras, son los mismos que vacían tu cuenta bancaria hoy. La diferencia es que ahora están envueltos en un lenguaje moderno, en palabras técnicas y en explicaciones que buscan que no los cuestiones. La única defensa real que tienes es reconocerlos a tiempo.
Porque cuando logras ver el patrón, cuando identificas el truco detrás del disfraz, dejas de ser una víctima pasiva y empiezas a tomar decisiones que te devuelven el control sobre tu propia riqueza y tu propio futuro. Ahora ya lo sabes. Los trucos financieros no son casualidad, ni son cosa del pasado. Decía, siguen aquí, funcionando todos los días, moldeando tu vida y la de millones de personas sin que casi nadie se dé cuenta. La historia nos mostró que estos mecanismos han sido usados durante siglos, y si algo hemos aprendido es que el sistema siempre encuentra la manera de proteger a los de arriba mientras carga el peso sobre los de abajo. Pero tú ya no eres parte de la mayoría que vive engañada. Has visto el patrón, has entendido el juego, y eso te convierte en alguien mucho más difícil de manipular. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Si este video te abrió los ojos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí vamos a seguir desenmascarando los secretos que nadie quiere contarte. Y comparte este contenido con quienes conoces, porque mientras más personas entiendan cómo funciona el sistema, más difícil será que sigan repitiendo los mismos trucos. Recuerda, el verdadero poder no está en el dinero, sino en el conocimiento. Y hoy ya diste un paso hacia adelante para recuperar el tuyo.